Gracias, señor presidente. En efecto, es exacto lo que usted dice acerca de la preocupación que le mencioné y que en algún sentido coincide con lo que ahora don Marco Inicio menciona. A mí realmente me parece que vamos a ver, quizá hemos abandonado la conciencia sobre la significación que tiene la reforma constitucional. Incluso en muchos sentidos. Por ejemplo, yo mencionaba que en ocasión de la reforma constitucional tan importante al artículo primero, que logramos finalmente completar, yo había pensado en la necesidad de que, desde mi perspectiva naturalmente, esta asamblea cobrara conciencia, tuviera claridad sobre la magnitud, más allá de la retórica legislativa, que tuviera conciencia sobre la magnitud y consecuencias de lo que esa reforma significaba. Porque cuando uno reforma la Constitución, algo así como que hace más que reformar la Constitución, particularmente cuando la reforma constitucional tiene que ver con la introducción, ya no de reglas constitucionales, sino de principios constitucionales, como ocurría en el caso del artículo primero, la capacidad de reforma nuestra, que se traduce simplemente en la variación del texto, en ese caso concreto del artículo primero, sin embargo tiene una consecuencia de mutación constitucional que afecta a buena parte de la totalidad del texto constitucional en extremos tan significativos como, para mencionar uno solo, el problema de la confesionalidad supuesta del Estado. Yo no creo en la confesionalidad del Estado, no creo que este sea un Estado confesional, pero en todo caso, al margen de eso, la reforma constitucional implica como proceso posterior, inevitable, un proceso de mutación de la Constitución, que sigue siendo el mismo texto, pero que sin embargo ha cambiado porque ha cambiado el contexto. Y esto supone, entre otras cosas, un impacto sobre la redistribución del poder político en el aparato estatal, en el que precisamente cuando hacemos reformas a través del sistema de principios y no de reglas, fortalecemos sin percatarnos de una manera muy significativa las funciones de control, por ejemplo, que realizan órganos tan importantes como la Sala Constitucional. Es decir, hacemos algo así como dotaciones de poder superlativo a órganos en los que ni siquiera estamos pensando al momento de producir las reformas. Entonces yo he sentido, durante el tiempo que hemos trabajado en estos 2 años aquí, que no hemos no solo avanzado en algunos casos en la necesidad de la reforma, cuando eso se nos hace patente, sino que tampoco hemos avanzado en la deliberación, en algunos casos, de temas constitucionalmente importantes, de diseño de la clase de sociedad y de Estado que tenemos, porque incluso con ocasión de la reforma del artículo primero, yo por lo menos quería tener una participación sobre ese particular, y en aquel momento, por circunstancias de que aquí nosotros primero decidimos y después hablamos, me dijeron que tenía posibilidad de hablar 5 minutos, y yo dije, bueno, pues para 5 minutos no vale la pena. En consecuencia, a mí me parece que, claro, hay reformas como la del artículo primero, que invita a una retórica emotiva, que es muy importante, pero más allá de eso, repito, hay otros factores en la reforma bien importantes. Esta reforma, por ejemplo, propiciada, tengo entendido, por la Contraloría General, yo la he examinado con cuidado para ver cómo voy a votar aquí el momento en que avancemos en el proceso o en el procedimiento legislativo, y me parece que es una reforma realmente importante, pero muy delicada. Las consecuencias políticas que eventualmente tendría la adopción de un texto como el que se propone son, en este momento, muy probablemente están disimuladas en este momento. Ni siquiera creo que la Contraloría haya pensado en eso, y la práctica parlamentaria nos da a nosotros la idea de que esa es una reforma cuyas consecuencias políticas en la tramitación de una ley tan importante como la del presupuesto y en general son consecuencias que se las traen. En consecuencia, repito, disponemos de 2 modestas horas y ni siquiera de eso los días miércoles para conocer este tipo de temas, que son decisivos para la clase de Estado que vamos a contribuir eventualmente a configurar para las décadas futuras, porque la Constitución, como ustedes saben, tiene una vocación de perennidad que la legislación ordinaria no tiene. Y entonces, esa labor hay que tomársela muy en serio para que sea productiva.
porque además los plazos constitucionales son muy cortos en materia de reforma constitucional. De manera que yo efectivamente he hecho una reflexión cerca del presidente de la Asamblea sobre este tema, y creo que es algo de lo que debieran ocuparse concretamente en este momento los jefes de fracción, según lo que manifiesta el señor presidente, y eventualmente la Cámara. Muchas gracias.